Muy buenas noches, amada familia, remanente Santa Rosa. Qué privilegio tan grande estar con ustedes en esta noche. Quiero agradecer a mi pastor Ferney, a mi pastora Neisa por el privilegio que tenemos. Es un gran privilegio poder compartir con ustedes en esta noche. Así que quiero que esté expectante a la palabra, que tenga una expectativa grande, que ponga mucha atención a lo que Dios va a transmitir a sus corazones, porque creo que esta palabra viene de parte de Dios. Sé que esta palabra es para ustedes, para la congregación en general. Esta palabra puede bendecir tu vida, pero también puede ser de bendición a toda la congregación. ¿Qué tal si iniciamos orando en esta noche? Orando para que esta palabra penetre a lo profundo de su vida, de su corazón, transforme su mente, transforme su forma de actuar, de pensar. Y en esta noche la palabra cumpla, como dice la Escritura, que cuando la palabra es enviada, cumplirá el propósito por el cual es enviada. Así que en esta noche oremos y demos gracias a Dios. Señor, yo te doy gracias por el privilegio que tenemos de estar congregados en el nombre tuyo, Señor. Gracias por esta maravillosa iglesia, esta congregación que se ha levantado en Santa Rosa de Cabal. Sé que tienes unos propósitos grandes con ellos. Sé que tienes unos propósitos inmensos con ellos, que los has llamado a establecer reino tuyo en ese lugar, que tú levantarás poderosamente este ministerio para llevar paternidad a cada corazón, para poder transmitir la esencia del Padre. Señor, gracias porque en esta noche tu palabra es enviada y cumple el propósito por el cual es enviada. Te pido, toma los aires de Santa Rosa. Declaramos libertad en esta noche, libertad en el ambiente espiritual, libertad. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Que esta noche sea muy especial para cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Todavía estás a tiempo de que puedas compartir esta transmisión con otras personas. Ve a tus contactos, ahí abajo en la parte de abajo dice compartir, comparte esta transmisión. Sé que algún familiar, sé que alguna persona puede ser bendecida a través de esta palabra. Te lo pido en esta noche. Pastores, una vez más, gracias por el privilegio que tenemos de compartir con ustedes. Hoy quiero compartir una palabra que está en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 17, y estaré tocando algunos versículos. Nehemías, capítulo 2, versículo 17. El tema que quiero compartir en esta noche es el vigor de un pueblo. Yo les digo, el vigor de un pueblo. Ahí está en pantalla el título del mensaje. Quiero que en esta noche usted se prepare porque Dios tiene un propósito muy grande con Santa Rosa de Cabal. Sé que una cosecha de almas, una cosecha sedientas de familia, de hombres, mujeres, jóvenes y niños estarán atentos a este nuevo despertar. A pocos días de dar apertura al nuevo auditorio allí en Santa Rosa, sé que un nuevo crecimiento en muy poco tiempo, escúcheme bien, amada iglesia, en muy poco tiempo el Señor abrirá una puerta para cambio de auditorio. Sé que va a haber alcance, sé que va a haber un crecimiento especial. Prepárese para lo que Dios va a hacer en este tiempo. Y Nehemías capítulo 2, versículo 17, quiero que lo lea conmigo allí en casa. Ahí lo puede encontrar en pantalla, lo que dice Nehemías capítulo 2, versículo 17, y dice lo siguiente: les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Será que puede volver a leerlo conmigo? Nehemías capítulo 2, versículo 17 dice: les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Yo quiero que en esta noche, amada familia, usted esté atento a lo que Dios va a hacer en los próximos días, en los próximos meses, en los próximos años, en el propósito, en el trazo eterno de Dios. Sabemos que Dios tiene trazado un propósito para ustedes como congregación. Con mi esposa oramos por los pastores Ferney y Neisa, por cada uno de los que son parte del equipo pastoral, por el liderazgo.
Oramos para que nada interrumpa ese propósito divino. Y sabemos que vienen tiempos de edificación, de construcción de propósito, de edificación y construir el propósito en Dios. ¿Sabes algo? A pesar de lo que tú estés viviendo, tal vez te sientes, como dice el versículo, no estemos más en oprobio. Yo quiero que alguien diga en casa, no estemos más en oprobio. No estemos más en vergüenza, no estemos más en el desierto. Dice la Escritura en Nehemías capítulo 2, versículo 17, hay una descripción, se describe una realidad. Y esa realidad es un poco triste, es una realidad donde a pesar de ese desierto, a pesar de ese oprobio, de esa vergüenza con el pueblo de Jerusalén, escúchame bien, amada iglesia, escúchame muy bien. ¿Sabes algo? Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de restauración, Dios es un Dios que edifica, que levanta de las ruinas. Así que esta palabra no solamente es a nivel congregacional. Esta palabra es para que tú te levantes y edifiquemos. Edifiquemos familia, edifiquemos el hogar, edifiquemos matrimonio, edifiquemos finanzas en Dios, edifiquemos empresa, edifiquemos todos los sueños que tenemos en Dios. Hay sueños que no son de tu propio corazón. Hay sueños que Dios mismo los ha injertado en tu propia vida. Todo lo que mis pastores allí en Santa Rosa están visualizando es un sueño de construir, de edificar. Así que tú, ahí donde estás, debes saber que Dios te ha llamado a edificar, a construir los sueños de Dios, los sueños que Dios mismo ha puesto en tu corazón. Quiero pedirle excusas si siente algunas interrupciones. Estamos desde casa emitiendo esta transmisión. Así que usted sabe, en casa puede suceder de todo y tal vez va a escuchar algunos ruidos, pero sabe, esté atento a la palabra de Dios. Así que Nehemías capítulo 2, versículo 17, describe una realidad. La realidad es que dice que Jerusalén está desierta. Jerusalén está desierta. Donde hay desierto hay tristeza, donde hay desierto hay soledad, donde hay desierto hay agonía, donde hay desierto hay esto que embarga los corazones, donde está algo desierto no hay vida. Pero sabe, Dios es un Dios de cambiar escenarios. Dios es un Dios de cambiar donde hay soledad, tristeza, donde hay este momento de dolor, aún de pobreza, de ruina. Dios puede cambiar el escenario de nuestro país, de nuestra nación y de cada municipio. Así lo creemos con cada ciudad y municipio donde estamos implantando la palabra de Dios. Dios cambia el escenario allí en Santa Rosa de Cabal, en las familias, pero necesitamos que tú te levantes, edifica con nosotros reino de Dios. Alguien puede colocar ahí en los comentarios, vamos a colocar este comentario y coloca, construimos reino de Dios. ¿Para qué Dios ha llamado a los pastores? Para construir reino de Dios. No es un reino personal, no es un reino de hombre. Ellos no están construyendo reino humano, no están construyendo reino bajo sus propios nombres. Ellos han sido comisionados por nuestro apóstol a compartir y predicar del reino de Dios, de predicar la palabra del Eterno. Así que apoya a los pastores, apoya a los hombres y a las mujeres que Dios ha puesto en este lugar, porque ese es el llamado de Nehemías. Nehemías, aunque describe una realidad, escúcheme, el que podamos describir una realidad no riñe con la fe, no niega la fe. Una realidad lo que es una oportunidad, se convierte en una oportunidad para obrar un milagro de parte de Dios. Todo milagro es la respuesta de una necesidad. Todo milagro es la intervención divina del Dios sobrenatural en este mundo natural. Todo milagro es el resultado de la fe que activamos para creer que Dios puede cambiar. Donde hay muerte, viene la vida. Donde hay enfermedad, viene la sanidad. Donde hay ruina, viene la abundancia de Dios. Ese es el Dios sobrenatural que creemos. Que Dios es un Dios de orden. Donde hay desorden, establece el orden divino. Así que Nehemías, aunque está describiendo una realidad, mira lo que dice el versículo 17. Dice, vosotros veis el mal. Mira que ahí está viendo una realidad. Vosotros veis el mal en que estamos. Él no está negando una realidad, pero sabe, aunque él está evidenciando una realidad, dice, veis el mal en que estamos, viene una invitación de parte de él. Él no se queda con los brazos cruzados,
Él no se queda llorando, Él no se queda allí lamentándose en el estado. En el versículo 17 dice que las puertas estaban consumidas y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, aunque hay una realidad, escúchame bien, lo que hace es una invitación. Necesitamos un liderazgo fuerte que a pesar de una realidad se levante para edificar. Esa es la invitación en esta noche de parte de Dios. Dice, levantémonos y edifiquemos. Esa es la invitación de Nehemías. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Yo les voy a hacer una invitación. Venid y edifiquemos el muro espiritual en Santa Rosa de Cabal. Dios va a proveer los recursos para que tú, como leí en un libro hace días, estuve leyendo un libro hace mucho tiempo, leí un libro que se titulaba Pásame otro ladrillo. ¿Sabe? Yo quiero que tú pases otro ladrillo de construcción a tus pastores. Yo quiero liderazgo que esfuercen sus manos y pasen otro ladrillo de construcción. Principios, obediencia, sujeción, que ustedes actúen en la fe a lo que Dios les ha llamado. No sé si a usted le tocó, a mí me ha tocado cuando estaba pequeño y adolescente participar de aquellos llamados convites. Y en esos convites para construir una casa, un propósito en especial, llamaban a muchas personas, llamaban a familias o llamaban a vecinos para que pasaran en cadena un ladrillo y así con los bloques empezar a construir el propósito de construir una casa para esa familia. ¿Sabe? Necesitamos, como en ese espíritu de un convite, de unidad, se levante el liderazgo, se levante la iglesia en general y se levanten a edificar lo nuevo de Dios. Viene algo nuevo para sus ministerios. Viene algo nuevo para Santa Rosa de Cabal. Viene algo muy especial para Remanente Santa Rosa. Escúchame bien, amada iglesia. Se levanta ese pueblo unido para ver construir el propósito de Dios. Ahora bien, estoy titulando El vigor de un pueblo. Estoy titulando este mensaje El vigor de un pueblo. Y la palabra vigor, escúcheme, la palabra vigor, encuentro el significado, ahí lo puedes ver en pantalla. La palabra vigor significa fuerza o actividad notable de las cosas. ¿Qué significa vigor? Fuerza notable o actividad notable de las cosas. Hay un vigor que está en ti. Ese vigor proviene de Dios. Hay una fuerza notable. Hay una fuerza notable. Hay una actividad notable en ti para realizar las actividades, los sueños y los propósitos de Dios. Hoy voy a hablarles de varios aspectos que encuentro en este pasaje. Voy a hablar de 6 aspectos muy importantes para la construcción, para la edificación, para poder construir propósito de Dios. Escúchame bien. Número 1, yo encuentro en el primer punto una iglesia vigorosa. Una iglesia vigorosa en el propósito. En otras palabras, encuentro una iglesia en Santa Rosa con la fuerza, con la actividad notable para realizar los propósitos. Vamos, iglesia en Santa Rosa, pastores, amada familia, líderes, vamos a colocar allí en los comentarios, somos un pueblo vigoroso, una iglesia vigorosa. Oh, ¿cuántos tienen vigor? Vamos, empiezan a subir esos deditos, empiezan a subir esos emoticones diciendo con toda la fe y toda la certeza que ustedes están fuertes, que ustedes están firmes en el propósito. Tal vez ha existido momentos difíciles, tal vez ha aparecido momentos donde algunos se bajan de la barca, donde algunos inclusive no participan del propósito, pero todavía los que estamos allí firmes creemos que somos una iglesia vigorosa. Yo veo en Santa Rosa de Cabal, veo una iglesia vigorosa. Amén. Dios llama a una iglesia a ser vigorosa. Nehemías, el varón de Dios, que es llamado a construir los muros, que es llamado a la edificación de los muros. Esdras es llamado a construir el templo. Cada uno cumple un propósito en Dios. Nehemías dice en la escritura que él hace una invitación. Venid, levantémonos y edifiquemos. Y vemos en el versículo 18 la respuesta. Nota lo que dice el versículo 18 en pantalla. Dice el versículo 18, dice, entonces les declaré,
Dice el 18, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Mira lo que dice la escritura, que Nehemías lo primero que hace para invitar al pueblo a levantarse y edificar, dice, levantémonos y edifiquemos, lo primero que hace es nutrir la fe del pueblo. ¿Por qué voy a hablarle de nutrir la fe del pueblo? Porque los testimonios, el testimonio que hay en ti, los testimonios que hay en los pastores, edifica la fe de muchas personas. Yo no sé si te ha pasado que cuando te cuentan un testimonio, como que eso te inyecta la fe. Y para hablar del vigor de un pueblo, yo quiero que la iglesia en Santa Rosa empiece a soltar testimonios de vida. Vamos, coloca un testimonio allí. Dios me ha sanado, Dios me ha restaurado. En Remanente hemos visto la paternidad de Dios. Dios ha cambiado la soledad. Yo no sé, algún testimonio tienes ahí. Yo sé que puedes decir, Dios me ha prosperado, Dios ha hecho un milagro poderoso. Nehemías empieza a alimentar la fe del pueblo, porque empieza a decir en el versículo 18, dice el versículo 18, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios, mira lo que dice el versículo 18, cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Eso está diciendo Nehemías. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios, alguien que diga conmigo, de mi Dios, había sido buena sobre mí. Oh, bendito sea el Rey eterno. Yo sé que mis pastores, Ferney y Neisa, yo sé que cada uno de nosotros, los que hemos estado sirviendo a Dios, y así lo digo en primera persona con mi esposa, les digo, la mano de Dios ha sido muy buena sobre nosotros. Así que Nehemías alimenta la fe, dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y dice, como también, allí en el versículo 18, dice que asimismo le declaré lo que el rey me había dicho. En otras palabras, cómo Nehemías estaba en gracia para con el rey. Este rey humano, Artajerjes, vemos que le da cartas abiertas, le da el permiso para poder construir. Vemos que el rey le da apertura para que él vaya y construya. Dios lo pone en gracia delante del rey para que construya el muro, para que vaya y edifique. Cuando la mano de Dios es buena sobre ti, tú estarás en gracia. ¿Sabe algo, amada iglesia? Tú debes saber que la mano de Dios ha sido buena sobre ti. Que la mano de Dios ha sido buena. Vamos, empieza a soltar testimonios. Dios me ha sanado, Dios me ha liberado, Dios me ha edificado, Dios ha construido sobre mi vida bendición. Y tú has estado en gracia para con otras personas. Eso es lo que Dios hace. Y Nehemías empieza a contarles el testimonio para inyectar fe. Vamos, tiene que testificar a tus vecinos, a tu familia, que Dios es bueno. Tú tienes que testificar y empieza a soltar palabras de vida. ¿Sabe algo? Y dice que él empezó a inyectar la fe de ellos. Hay un efecto. Diga conmigo, en el testimonio produce un efecto. El testimonio produce fe. El testimonio produce aliento. El testimonio produce fuerzas. El testimonio incrementa la fe. En el versículo 19 vemos cómo el propósito trata de ser atacado. Siempre los propósitos de Dios tratarán de ser atacados por los adversarios. ¿Cuántos adversarios quieren oponerse al propósito divino? Pero sabes, el propósito de Dios se lleva a feliz término por encima de los adversarios. Dice el versículo 19 que el propósito quiso ser atacado. Se levantaron hombres. 19 dice, pero cuando oyeron Sanballat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Vemos en el versículo 19 cómo se levantó Tobías, Gesem el árabe, cómo se levantó Sanballat, adversarios del propósito de Dios. Dice la escritura que los despreciaron. No importa cuántas personas desprecian tu llamado, no importa cuántas personas desprecian el propósito en ti, sabe,
Nuestro propio amado Jesús fue menospreciado. Dice la Escritura, ¿no es este el hijo de José el carpintero? Y sabe, muchos despreciaron el llamado. Por eso dice la Escritura que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. No importa que haya sido menospreciado, despreciado. Cuando David fue ungido como rey, cuando sale delante de cuidar las ovejas, el propio profeta vio que era de baja estatura y Dios exhorta al profeta y le dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Pastores amados, amados líderes en Santa Rosa, no se dejen menoscabar por las voces mentirosas, por la murmuración. Dios les llama a ustedes para construir propósito de Dios y nada podrá detener el propósito divino. ¿Sabe algo? Dios es un Dios que levanta. Dios es un Dios que se glorifica en medio de aquellos que no han sido creíbles y no tienen credibilidad delante de los ojos de los hombres. Para Dios tú eres credible, de credibilidad. Dios cree en ti y levantará el propósito allí en esta tierra. ¿Sabes? Dice que Zambalá, Tobías, Gesén, el árabe, todos estos Zambalá menospreciaron, despreciaron y quisieron conspirar, quisieron mostrar una realidad diciendo ustedes conspiran contra el rey. Pero ¿sabe algo? Nada más lejano de esta realidad. Lo único que se estaba construyendo era propósito de Dios. Pero allí en el versículo 20, mira lo que dice el versículo 20, aparece el vigor de este pueblo. Aparece lo que Nehemías había inyectado en ellos, lo que Nehemías había inyectado en el pueblo. Dice el versículo 20, y en respuesta les dije, dice el versículo 20, que Nehemías no se quedó callado. Escúcheme bien, Nehemías no se quedó callado. Cuando hay un adversario, tú tienes que combatir toda mentira con la palabra de Dios. Recuerda que Jesús, cuando el adversario Satanás le atacaba, cuando el diablo le atacaba con una palabra, Jesús le devolvía una palabra de eternidad. Vemos que el adversario, el diablo le decía, tírate porque a sus ángeles enviarás. Dice, haz que esta piedra se convierta en pan. El adversario ataca aún por medio de las palabras, pero Jesús no se queda callado. Al Señor tu Dios solamente a Él servirás. Dice la Escritura, no solamente de pan vivirá el hombre. Jesús hablaba la palabra. Cuando venga a atacarte pensamientos, cuando venga a atacarte a través de pensamientos o dardos del enemigo para menoscabar el propósito, tú no te vas a quedar callado. Proclama la palabra, suelta la palabra de vida, la palabra de eternidad que alienta tu corazón, que alimenta la fe. La palabra que Nehemías utiliza es la palabra que quiero centrarme en esta noche. Este es el texto central de la enseñanza. Y dice el versículo 20, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Esto está diciendo el hombre de Dios. Y en respuesta les dije, Nehemías no se queda callado. ¿Y cuál es la respuesta? Nosotros nos levantaremos y edificaremos, y nosotros sus siervos prosperaremos. Vamos, dilo conmigo, edificaremos, nos levantaremos, nos levantaremos y edificaremos y prosperaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni memoria, ni derecho en Jerusalén. Hay adversarios que no tienen parte de la memoria divina, de la memoria del libro escrito, del propósito divino. Cuando hay personas que se oponen es porque no son parte del propósito. ¿Sabe algo? El enemigo ha querido muchas veces detener la obra de Dios, pero lo que Dios ha preparado para Santa Rosa, nada lo puede detener. Nada podrá detener lo que Dios tiene implantado en su corazón divino para este hermoso municipio de Santa Rosa de Cabal. Algo se está gestando, un mover de avivamiento se gesta en ese lugar, hogares para ser restaurados, jóvenes saliendo de las drogas, jóvenes siendo impactados por el poder de la palabra, no por filosofías, no por pensamiento humano,
no por razonamiento, no por lógica, por el poder sobrenatural. Algo se está gestando en este municipio. ¿Cuántos allí pueden decir amén conmigo? Digamos amén. Nosotros nos levantaremos y edificaremos. Y dice la Escritura, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Vamos, dilo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Oh, bendito sea el Señor. Y sabe, los adversarios no tienen parte ni derecho ni memoria en la tierra de Santa Rosa de lo que Dios quiere hacer. Así que ahí vemos que hay una invitación. Siempre existirá, amada familia, siempre existirá, amada familia, siempre existirá adversarios. Siempre existirán los que no están de acuerdo. Siempre existirán los que no están de acuerdo, los contradictores, aún dentro de la propia iglesia. Dios quiere que tú te levantes. Hay agentes internos de la iglesia y hay agentes externos en la iglesia que quieren detener el propósito divino. Como dice la Escritura, hay algunos que no querían permitir el avance de la obra, pero sabe, Dios lleva a feliz término sus propósitos. Punto número 2, quiero que mires algo. En el punto número 2 le he hablado, número 1, de una iglesia vigorosa. Pero número 2, quiero hablarles de una iglesia de fe y visión. Una iglesia de fe y visión. Dice la Escritura en el capítulo 4. Yo quiero que mires en el capítulo 4, versículo 6. Y aquí empieza el vigor del pueblo a desarrollarse. En Nehemías 4:6 empieza a notarse el vigor de un pueblo, cómo se desarrolla el ánimo en ellos. Recuerda, Nehemías les estimula a través del testimonio de la fe, empieza a soltar los testimonios y Nehemías les empieza a estimular esa fe, a incrementar la fe en ellos. Y Nehemías capítulo 4, versículo 6, mira lo que dice en pantalla. Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nota que lo que dice la Escritura en Nehemías capítulo 4, versículo 6. Hablamos de fe y visión. Dice la Escritura en el 4:6, dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Cuántos tienen ánimo en Santa Rosa para trabajar? ¿Cuántos tienen ánimo en Santa Rosa? ¿Sabe? Nosotros los pastores no podemos hacer solo el desarrollo de la obra de Dios. Estamos en adecuaciones en la Virginia. Y cuando empezamos a hacer una labor de acomodar algunas cosas en el auditorio, teníamos que sacar algo del piso del auditorio para poder empezar a echar un mortero. Y cuando empezamos, mi esposa, yo y una hermana que se añadió, veíamos larga la tarea, pero cuando se empezaron a añadir en la Virginia personas que nos ayudaran, vemos lo importante que es el trabajo en equipo. Sabe, el pueblo tuvo ánimo, dice 4:6, Nehemías 4:6, el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Tú y yo podemos decir, yo tengo ánimo para trabajar. A ver, ¿cuántos de los que están allí en Santa Rosa pueden decir, yo tengo ánimo para trabajar? Dilo, yo tengo ánimo para trabajar. ¿Están listos para edificar? ¿Están listos para construir? ¿Están listos para cuando Dios les dé un nuevo auditorio poder poner en acción esas manos, ese corazón, esa mente, sus fuerzas para decir algo mejor viene para nuestra congregación? Vamos, anímate. Y dice la Escritura, el pueblo tuvo ánimo para trabajar. En el versículo 14 de ese mismo texto, 4:14, Después miré y me levanté
Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestras hijas, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Ellos tuvieron ánimo para trabajar y Nehemías aclara por qué debían construir la muralla. Nehemías tenía en claro por qué debían seguir construyendo los muros. ¿Sabe algo? Él les dice, no tengan temor. Usted y yo no tenemos temor de los adversarios, de los entes espirituales, porque sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Los opositores aún son instrumentos del adversario para detener la obra de Dios. Pero Nehemías les dice, no tengan temor. En el 4:14 dice la escritura que no tuvieran temor, porque dice la escritura, mira, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. ¿Por qué no debían de tener temor? Porque nuestro Dios es grande y temible. Y les dice, acordaos del Señor grande y temible, y dice, pelea por quién. ¿Pelea por quién? Por vuestros hermanos, por vuestras hijas, por vuestros hijos, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Vamos a pelear por el propósito de Dios, por cada familia en Santa Rosa de Cabal. Vamos a pelear por tu familia, vamos a pelear por todo lo que es a propósito de tu hogar, de tu familia. ¿Sabe? Vemos que hay fe y visión. Diga conmigo, fe y visión. Una familia, una iglesia de fe y visión es una iglesia que no permite el pesimismo. Nehemías les dice, miren que vamos a hacerlo por los hogares, por las familias. Usted y yo no vamos a permitir el pesimismo. Alguien decía en un escrito que el pesimista es aquel que apaga la vela para ver cuánta oscuridad hay. Sabe que Nehemías utiliza una expresión, me levanté. Tenemos que levantar nuestra visión, pero la visión general depende de una visión individual. Tienes que ajustar tu visión a la visión de tus líderes, de tus pastores. La visión de tus pastores es construir reino. Únete a esa visión. Una visión general se construye a partir de una visión individual en una persona. Dios usa hombres, mujeres, líderes, pastores para llevar a feliz término un propósito divino. Así que vamos, iglesia, sé una iglesia de visión. Punto número 3, le quiero hablar de una iglesia que no se acobarda. No se acobarda, la iglesia no se acobarda. Escúcheme bien, en el capítulo 6 de Nehemías 6:15, dice la escritura en Nehemías capítulo 6, versículo 15, vemos cómo el pueblo no se acobardó, una iglesia no se acobarda. Y dice el 6:15, dice, fue terminado del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron, 16, cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha la obra. ¿Por qué terminaron el muro? Y los enemigos tuvieron temor porque ellos no se acobardaron frente a las amenazas de los adversarios, de Sanballat, de Tobías, de Gesem, de todos los adversarios. Dice que el 6:15 dice que ellos terminaron la obra. Este es el resultado. Cuando se termina la obra, cuando cumplimos y ha sido hecha la obra, es el resultado de la valentía de un pueblo. Una iglesia que no se acobarda es una iglesia que va a cumplir el propósito de Dios. Escúcheme bien, amada iglesia de Santa Rosa de Cabal. El cuarto punto que vemos para desarrollar el fe, para ver el vigor de un pueblo. El punto siguiente que quiero hablar es una iglesia que es generosa, un pueblo que es generoso. Mire lo que dice en el capítulo 10 de Nehemías. Nehemías capítulo 10, vemos a un pueblo que es generoso. Nehemías 10:32. Y no, por causa de tiempo no puedo leer todo, pero Nehemías capítulo 10, en el versículo 32, dice lo siguiente: nos impusimos, además por ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan, versículo 33, de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas, los sacrificios. Y empieza a dar, escúchame bien, empieza a hablar que empezaron a contribuir.
empezaron a dar en la obra del Señor, empezaron a sembrar. El versículo 39, si usted lee en casa va a leer todo lo que daban, pero el versículo 39 dice: porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel, los hijos de Leví, la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Pero me gusta esto. Mira lo que dice la parte final del versículo 39. Es emocionante. Mira lo que dice ellos. Dice: y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Yo le hago un llamado a la iglesia en Santa Rosa y va a decir conmigo: y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. No puedes abandonar los sacerdotes, no puedes abandonar los ministros que Dios ha puesto en Santa Rosa. Tú y yo diremos, vamos a decir: no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Entonces vemos en el 32 en adelante, te dejo de tarea, léelo en casa. Vemos cómo ellos empezaron a sembrar y a sembrar y a dar para la obra de Dios. Algunos dirán: pastor, ¿cómo en medio de la pandemia puedo dar? ¿Sabe algo? No se trata de cantidad, no es cantidad, es de fidelidad. Si Dios te da un poco, de lo poco que Dios da, saca un poco más para la obra del Señor y da y siembra y ayuda a desarrollar la obra de Dios. Ahora, el quinto punto, encontramos una iglesia que ora. La iglesia que ora, en el capítulo 8, no lo voy a leer todo, como les digo, por causa de tiempo. En el capítulo 8 quiero que mires cómo se unieron todo el pueblo como un solo hombre para orar, para clamar. Dice allí: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Versículo 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Dice el versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande y temible. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Mira lo que produjo. Llama el pueblo a Esdras para que leyera el sacerdote la ley. Y cuando él empieza a leer, empezaron a hacer compungidos los corazones. Dice la escritura en el versículo 6 que cuando ellos escucharon todo lo que era de parte del mensaje de Dios, ¿qué empezaron a hacer? En el versículo 6 dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y dice: y todo el pueblo empezó a decir, a responder: amén y amén. Y mira lo que produjo. Dice: alzaron sus manos, adoraron a Dios, oraron, amada familia. Y empezaron a adorar a Jehová inclinados a tierra. Se inclinaron a tierra, amada familia. Ellos empezaron a orar, a adorar. El pueblo que adora, que ora, que levanta sus manos, que se humilla, va a haber una respuesta delante de Dios. Y culmino esta última parte. El sexto punto es que veo una iglesia comprometida. Yo quiero que diga una iglesia comprometida. En el capítulo 9, en Nehemías capítulo 9, versículo 38, dice lo siguiente. Nehemías capítulo 9, versículo 38. Dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes y por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Mira lo que dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes y por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. El punto para avanzar en el propósito, en el vigor de un pueblo, en la construcción, de pásame otro ladrillo, de seguir construyendo, vemos que el pueblo dice aún que ellos querían firmar. Ellos querían hacer pacto, promesa. Esto es ¿qué? Compromiso. Vemos que ellos estaban comprometidos. Porque algunos pueden decir de labios: yo me comprometo, pero no tienen un ejercicio real del compromiso. Amada familia, yo quiero que oremos. Quiero que en esta noche se una conmigo a orar. Quiero orar por los pastores, quiero orar por la iglesia en general. Vamos a hacer una iglesia vigorosa, vamos a hacer una iglesia de fe y visión, vamos a hacer una iglesia que no se acobarda, una iglesia generosa, una iglesia que ora, una iglesia comprometida. ¿Sabe algo? Dios ama a Santa Rosa de Cabal. Dios ama a Santa Rosa de Cabal. Dios ama a sus pastores. Dios ama a esta hermosa congregación. ¿Qué tal si nos unimos?
Levántate y resplandece en esta hora. Levántate y vamos a edificar. Señor, te doy gracias por esta hermosa congregación en Santa Rosa. Yo oro por los pastores allí en Santa Rosa, Pastor Ferney, Pastora Neisa. Dios, fortalece sus manos. Se levanta un pueblo en victoria, un pueblo generoso, un pueblo que cree en las promesas, un pueblo comprometido. Se levanta un pueblo que cree en el propósito, una iglesia que no se acobarda, una iglesia que es de fe y visión, una iglesia que ora, una iglesia que es comprometida. Se levanta ese pueblo en Santa Rosa. Oro al Señor que Dios les extienda las estacas, que la tienda sea ensanchada, las cortinas sean extendidas, las cortinas sean extendidas. Yo los bendigo a ustedes como iglesia, bendigo el propósito de Dios. Se levanta, oro para que haya sanidad sobre tu cuerpo, oro para que haya provisión. Se empiezan a evidenciar milagros poderosos en las finanzas. Levanta tus manos y recibe esta promesa de Dios. Dios te va a proveer. Nunca el dinero será un problema para desarrollar la obra de Dios. Nunca el dinero será un problema para desarrollar el propósito de Dios. Hoy oro por una prosperidad evidente sobre este pueblo. Que el Eterno de los cielos se levante en provisión para ti. Vas a estar en gracia, vas a estar en favor delante de Dios, delante de los hombres. Dios pondrá personas claves para que desarrolles el propósito en esta noche. Te bendigo, pastores, lo bendigo. Liderazgo, los bendigo. Algo poderoso viene para ustedes. Los bendigo. Gracias por estar conectados en esta enseñanza. Gracias por invitarme. Desde aquí con mi esposa les enviamos un fuerte abrazo de bendición. Camino hoy, Señor, santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga en mí. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto una aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Señor, Señor, Señor. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, y en la
intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé encontrar en ti, la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor.